con fines totalmente educativos. En la sesión de hoy vamos a tratar la temática de el cálculo de volumen y área de sólidos regulares. Para esto podemos manejar varios conceptos, que es el concepto de la integral definida y sus aplicaciones, como lo es el cálculo de volúmenes a través de sólidos revolución, volúmenes por casquetes, en fin. Pero para entender un poco lo que es la integral, vamos a hablar un poco de lo que es derivada. Derivada, ¿qué es la derivada de una función? ¿En qué consiste la derivada? Y posterior a esto vamos a hablar un poco de cuáles son esos sólidos regulares más utilizados, en los cuales le podemos hallar lo que es el área de ellos. Al final vamos a trabajar en la actividad pues que nos tenga preparado la guía de aprendizaje. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio. En este aspecto, pues, vamos a iniciar hablando un poco del concepto derivado. ¿Quién de acá conoce ese concepto? ¿Quién ha escuchado ese concepto? ¿Qué es el concepto de derivada para ustedes? Los escucho. Si no tienen conocimiento, pues siempre dichos, no hay temor de decir, pues profe, no tengo conocimiento, es primera vez. El concepto de derivada. ¿Por qué el concepto de derivada se puede hablar como un límite? ¿Qué es eso de límite? ¿Han escuchado límite? Entonces, mire que para hablar primero de la integral, que es una función que nos va a ayudar, una técnica de función que nos va a ayudar también a hallar el área de una expresión, el área bajo una curva. Supongamos, vamos a dar inicio, hablando de qué sería, por ejemplo, una derivada. Entonces, vamos a entender un poco. Entonces, era por acá, geométricamente, ¿qué sería la derivada de una función? Entonces, tengo acá, siempre voy a tener y x. ¿Sí? Digamos que voy a tener una función o una curva suave. Vamos a hablar de función, la gráfica de una función. Por ejemplo, tengo esta función, vamos a llamarla f, la función f. Vamos a ponerla aquí así, bien, para que entiendan. Digamos que esa es mi función y igual f. Bien. Esa es la gráfica de mi función. Y para esta gráfica vamos a tener, por ejemplo, acá un punto, digamos que x sub 0, y ese punto va a tener una imagen. Esa imagen aquí se va a llamar f de x sub 0. Luego tenemos otro punto acá. Digamos que este punto que está aquí lo vamos a llamar x sub 0 más h. ¿Sí? Que es la unidad que se ha desplazado x sub 0 para llegar acá. Se ha desplazado ¿qué? H unidades. Es decir, la distancia que hay de acá a acá, esa distancia, pues es una distancia h. Vamos a ponerla aquí en color. O sea, ¿sí? La distancia que se ha movido hasta aquí, esa distancia, el punto,
se llama H. Este punto que está aquí es un punto que va a tener imagen f de x más h. Entonces, bien, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo evalúo este punto, el valor de este punto, pues se va a representar como f de x más h. Este es el recorrido que hace nuestra función a través de esos puntos. Ahora, si yo trazo, ejemplo, una recta por estos dos puntos así, esa recta va a empezar a moverse. Bueno, digamos que no a moverse a la recta. Ella va a tener movimiento siempre y cuando yo toque el punto. Nosotros en particular a esta recta le llamamos recta secante. ¿Sí? Esta es una recta secante. ¿Y por qué secante? Porque corta la función en dos puntos diferentes. A lo que nosotros hacemos mover este punto, que se haga mover, yo digo que se mueva, que la vamos a ir, pues, por ejemplo, haciendo que se vaya moviendo acá. Y la vamos a ir haciendo, por ejemplo, de forma sucesiva. Sí, sí, la recta esa que está, la recta secante, se va a ir moviendo. La ponemos a mover. Ella se va moviendo hasta que dicha recta coincide con el punto x sub 0. A esto es lo que uno llama límite. Aproximando, es una aproximación. Es decir, entre más h, que es la distancia, está ahí, esa distancia h, si ustedes la ven, a lo que se va moviendo, por ejemplo, la secante, la recta secante, esta distancia h también se va ¿qué? Haciendo más pequeña. ¿Sí? Ya no será aquí, sino que viene siendo aquí. Luego a lo que se va poniendo aquí, que ella llega acá, que coincide con este punto, decimos, y lo que nosotros llamamos, oído, límite cuando h se aproxima a cero, es decir, a algo muy, a una medida cero. Esta medida se reduce lo máximo. Cuando esa función se reduce, entonces nosotros vamos a tener que el límite cuando h, es decir, esta distancia que está aquí, la distancia h se aproxima a cero, es decir, se hace mínima, ella va a ser igual a ¿qué? Oído. Ella siempre va a ser igual a la diferencia entre estas dos imágenes que están aquí, es decir, a la imagen f de x sub 0 más h, perdón, menos f de x sub 0 sobre, oído, esta diferencia que está aquí abajo. Pero esta diferencia, por ejemplo, x sub 0 menos, digamos que la diferencia entre x sub 0 más h. ¿Sí? Esa diferencia que está ahí, ¿qué nos da? Nos da h. Siempre y cuando x sub 0 se aproxima acá. Entonces, tenemos lo siguiente. Si eso pasa, esta aproximación acá se hace h. Y es ahí, a esto nosotros lo llamamos pendiente. Profe, ¿por qué le llamamos pendiente? Sí, porque la pendiente es la variación, oído,
de esta distancia que está aquí, por ejemplo, digamos nosotros, vamos a verlo de una forma más nítida. Si yo traslado, por ejemplo, esta distancia, desde aquí, ahí, entonces, ¿qué va a hacer esta diferencia? De aquí a acá. Esta diferencia de aquí a acá, esta distancia que hay de aquí, desde el punto este hasta aquí, se va a llamar f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y la distancia que hay de acá a acá, esta distancia, digamos con pocas palabras, esa distancia siempre es un valor absoluto. Y de acá a acá vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que esto es x sub 0 menos. Empezamos ahorita. El Learning Day. ¿Sí me están escuchando? Muy buenas noches, profe, sí. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Profe, yo me perdí una gran parte porque no me habían dejado entrar. Ok, ¿quién más? Igual yo, profe, me acabaron de aceptar el ingreso. Perfecto. Bien, estamos hablando de lo que es el concepto de derivada. El concepto de derivada más que todo es como hallar el punto pendiente de la función. Es como que ese punto donde se encuentra la pendiente de la recta tangente en la gráfica de f en el punto que estemos hablando, en ese caso. Bien. Entonces, lo que tenemos allí, pues cuando lo hacemos correr o moverse, el punto, por ejemplo, x sub 0 más h, si este punto x sub 0 más h, nosotros lo hacemos que sea más próximo al punto x sub 0, es decir, que se aproxime a ese punto, vamos a ver que la distancia h que está ahí se reduce a 0, o así va a tender a ser muy pequeña. O sea, cuando dice que tiende a 0, no es que se hace 0, pero sí se hace muy pequeña. Entonces, digamos que esa representación, ese límite que está ahí, es igual a la pendiente de la función. ¿Y qué es la pendiente de la función? Es la variación, es decir, de este lado, de este cateto, que es el cateto opuesto a la inclinación o al ángulo de inclinación, sobre el cateto adyacente. ¿Qué es el cateto adyacente? La diferencia entre estos dos. ¿Pero qué es esta diferencia? Es la distancia que está aquí. Y esa distancia que está ahí es h. Entonces, como ya sabemos que esa distancia es h, entonces aquí quedaría lo siguiente. Tenemos que esto es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre la distancia que está aquí. Esta distancia que va de este punto acá a acá se llama ¿quién? Se llama h. Entonces, como se llama h, esta es la pendiente de la función. Pero cuando nosotros hacemos que se aproxime, es decir, h se haga pequeño, es decir, que esa distancia se reduzca, es un límite, cuando h se está aproximando a 0. Y esa aproximación es la pendiente. Por eso, este es el primer indicio de lo que uno dice, por ejemplo, sobre una función. Entonces, miren acá. Eso es el concepto de derivada de forma geométrica. Entonces, la derivada es una función, en un punto se define como el límite. Entonces, ya estamos viendo que cuando estemos hallando la derivada de una función, es que estamos hallando que la pendiente de la recta. Es decir,
o de esa curva. La pendiente de la recta de esa curva que está ahí es lo que estamos hallando. Entonces, eso es un poco lo que es derivada. Este tema se hace, digamos que un poquito tedioso a veces para entenderlo, debido a que para entenderlo hay que manejar un poco el concepto de límite de una función. Tener muy claro qué es ese concepto. Pues en su guía de aprendizaje no lo involucra, solamente hablan un poco directo de lo que es la derivada. Ahora, el concepto de derivada tiene unas reglas de derivación. Digamos que ese concepto, cuando ya lo estamos haciendo más que todo aplicativo para trabajarlo, vamos a tener unas reglas de derivación. Entonces, ese concepto, antes de llegar allá, tenemos que la derivada de una función tiene unas notaciones. Se puede notar con f', así. Se puede notar también como la derivada con respecto a la variable x de la función f. ¿Sí? También se puede denotar como f derivado en x, así de esa forma. También lo podemos denotar como la variable de derivada de f. Y hay muchas notaciones. Cualquiera de esas notaciones pues se pueden usar en derivación. Y las vemos reflejadas aquí en lo que es las reglas de derivación. Pero para hablar de las reglas de derivación, nosotros definimos qué es una función. Si nosotros tenemos que sea f una función, esa función es derivable en un punto A, es decir, cuando x es igual a un punto A, entonces la derivada en ese punto va a cumplir siempre unas reglas, estamos definiéndola ya. Entonces, esas derivadas van a tener, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto a x de una función constante. ¿Qué es una función constante? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que f de x es igual a k, entonces vamos a decir que la derivada con respecto a x de f es igual a 0. Es decir, la derivada de una constante es 0. Ejemplos. Ejemplo, si f es igual a 3, de x es igual a 3, la derivada con respecto a x de f de x es 0. Es 0. Es una constante, es un número. Y la regla me dice que al derivarlo me da 0. Ahora, ¿qué más tengo? ¿Qué más me da? Me están diciendo, por ejemplo, la derivada de una potencia. ¿Qué es una potencia? Por ejemplo, f de x igual a x a la 2, coma, f de x igual a x a la 1 medio, f de x igual a x al cubo. Entonces, las derivadas de estas funciones son potencias enteras, potencias racionales. La derivada de esa función siempre va a ser de esta forma. Digamos que esto es derivada con respecto a x de f. A que es igual, ojo, considerando que f de x es igual a x a la n, es decir, en términos generales. Entonces, ¿aquí qué hace? Si la regla nos dice que se baje el exponente,
tal cual como lo indica ahí. Y a ese exponente le resto después la unidad. Esa es la derivada de cualquier función que sea potencia. Entonces vamos con el ejemplo. Tengo el caso de f de x igual a x a la 2. Entonces la derivada, que es f' de x, o también lo puedo poner d de x sobre d sobre d de x de f, la derivada. Entonces voy a tener acá lo siguiente. Bajo el 2, que es el exponente, lo multiplico por la expresión 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Es 2 a la x. Entonces la derivada de esa función es 2x. ¿Sí ven? Entonces ahí, en esa parte, de esa forma nosotros hacemos la derivada de una función. También tenemos lo que es la derivada de la suma de dos funciones. Digamos que para sumar la derivada de dos funciones, principalmente f y g deben ser ¿qué? Derivables. Si f y g son derivables, pues se puede aplicar todo esto. Entonces tenemos que las derivadas con respecto a x, ¿de quién? De la suma. Es decir, de f más g en x. Aquí es igual, fácil. Es como si fuera linealidad, la linealidad de una función. Es derivada de f de x más la derivada de g con respecto a x. Listo. Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, la función f, si la definimos como x a la 2 más 1, y a g la definimos como 2x a la 3. Entonces, la suma de f de x más g de x, ¿a qué es igual? Es igual a decir x cuadrado más 1 más 2x al cubo. Organizándolo por los exponentes de x, vamos a tener que esto es 2x al cubo, perdón, más x al cuadrado más 1. Vamos a corregir aquí el 3, que nos quedó muy abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada con respecto a x de esta suma aquí es igual, es derivar estas expresiones. Bien, pero derivar estas expresiones es aplicar las técnicas que tengo acá. Tengo aquí una potencia, tengo aquí una potencia y tengo aquí una función constante. Entonces, la derivada de la primera me queda 2 por la derivada de la primera. ¿La primera cuál es? Digamos que la primera es, bajo el exponente, 3x. A 3 le resto 1. Más, acá lo mismo, la derivada de x cuadrado es 2x. Y a 2 le resto 1. La derivada de una constante es 0. Entonces acá me queda 2 por 3, 6. X a la 2 más 2x. Y esta sería
la derivada de esa función. Hasta el momento allí han entendido o estoy hablando en chino para ustedes. Más o menos, profe. ¿Seguro? Profe, estoy de acuerdo con el compañero, más o menos. Bien, miren. El concepto de derivada, digamos que en la realidad, más que todo se aplica, es como para encontrar el cambio instantáneo de algo, ¿sí? Por ejemplo, en la vida real, ustedes han escuchado de la variación del tiempo. Entonces, eso es un concepto sencillo. Siempre cuando hablamos de variación, hablamos de delta, ¿sí? Entonces, si hablamos de la variación del tiempo, siempre vamos a tener la diferencia del tiempo final menos el tiempo que inicial, ¿sí? Cuando hablamos de la variación de desplazamiento también, desplazamiento inicial menos desplazamiento final, ¿sí? Siempre que hablamos de estas variaciones, es la variación del desplazamiento inicial o final, perdón, menos el desplazamiento inicial. Entonces, ¿dónde se ve esto más? Estas tasas de variaciones. Por ejemplo, la tasa de cambio, digamos que la velocidad de un automóvil, de una partícula. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una variación del espacio, es decir, del desplazamiento, con respecto al tiempo. Entonces, una variación. Pocas palabras, ¿qué es? Que la derivada de quién? De x con respecto a de t. Esto es lo que es la velocidad. La velocidad, ¿qué es? Es una variación del espacio con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en problemas técnicos o alguna situación, problema en bodegas y estas cosas, pues, si sabemos variar el tiempo y el espacio a través de la velocidad de las cosas con el cambio, podemos lograr muchas cosas. Pero si te hablan de la aceleración, de la vector aceleración, ¿la aceleración qué es? Es la derivada de la velocidad con respecto a quién? Al tiempo. ¿Cierto? Entonces, cuando ya hablamos de esto, estamos hablando de la... ¿Y qué es la velocidad? Esto que está aquí. Entonces, cuando usted mete esto acá, mire, ya estamos hablando ya de una derivada de segundo orden. Cuando se involucra ya lo que es esto en la vida real, ya uno va entendiendo todos esos comportamientos. Pero por eso es el principio que uno debe entender lo que es la derivada. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el cambio instantáneo de una partícula, de un objeto, usamos ¿qué? La definición de derivada. Eso es una función, eso es un campo muy amplio, chévere. A veces me gustaría como profundizarlo, pero bueno, acá hay que hacer un pequeño resumen. Derivada de un producto. Cuando nosotros hablamos de productos de funciones, el producto de dos funciones que son derivables o diferenciables. Digamos que este producto con respecto a una variable x tiene una derivada. Esa derivada va a ser la derivada con respecto a x de la primera función. Digamos que en este caso es de f. Por la segunda función sin derivar, más, es decir, no más, la derivada, cuidado,
Vamos a ver acá la derivada de la primera función f sin derivar por la derivada con respecto a x de g. Esto es lo que es la derivada de un producto. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que sería un ejercicio de esa regla? Profe, sería F por X. Correcto, sí. ¿Cómo haríamos un ejemplo? Ay, Y hagámoslo así. Estamos aprendiendo lo básico. Vamos a hacerlo no tan complicado. Digamos que tenemos un producto de funciones. Este producto, pues, es igual, vamos a decir, x a la 4 por x a la 5. Entonces, este es f y este es g. Ese es el producto. Si yo les pido allá la derivada con respecto a x de ese producto de funciones, ¿a qué es igual? Es la derivada del primero, es decir, derivada de x a la 4. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Como es una potencia bajo el exponente, a 4 le resta una unidad, es 3. Por la segunda función que es g sin derivar. Ahora, más, vuelvo y derivo. Dejo a la función f sin derivar por la derivada de la función g. En este caso, este es f y este es g. Entonces aquí tengo 5x a la 4. Ahora, 4x a la 3 por x a la 5. Esto, como tienen la misma base, que es x, se sumarían los exponentes, me da x a las 8. Más 5, y como tiene la misma base, que es x, sumo los exponentes, 8. Ahora, como estos son términos semejantes, ¿cuánto es 5 más 4? X a la ¿qué? A la 8. Y esa sería la derivada del producto de esas funciones. Bien. Yo soy de lo que me gusta que siempre pregunten. No tengan duda en preguntar. No se aflijan. Hay que preguntar. Porque el que no pregunta tiene dos opciones. Siempre he dicho que tiene dos opciones. O está entendiendo todo o está aceptando todo. Y es bueno preguntar. Preguntar entusiasma a nuestro subconsciente. Y ese subconsciente pues se activa y siempre está como que a la defensiva de entender y comprender las cosas desde el punto más lógico posible. Si yo tengo el cociente de dos funciones que son derivables, es decir, f de x sobre g de x. G de x es una función derivable que es no nula y tenemos lo siguiente. ¿Dónde se ven esto? Cuando nosotros tenemos funciones racionales. ¿Se acuerdan al inicio cuando hablábamos de las funciones racionales? Son polinomios. X a la 2 más 1.
Y acá abajo, x a la 2 menos 1. Eso es un cociente de función. Eso que está ahí es un cociente de función. Ahora nos piden hallar la derivada de ese cociente de esa función. Si bien vemos, la función que está arriba siempre va a ser f. Y la función que está abajo siempre va a ser g. Para aplicar la derivada, decimos que la derivada con respecto a x del cociente de dos funciones siempre va a ser lo siguiente. La primera derivada, es decir, f, que es la derivada que está en el numerador, la derivada de esa función, por g sin derivar, menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador. Entre el cuadrado de la función que está en el denominador. Esta es la derivada de cocientes. Ahora, la derivada de esta función, vamos a decir que h de x es igual a esta función. Tenemos que la derivada de h de x, aquí es igual. Aplicando el método o la regla, vamos a tener lo siguiente. Es la derivada de este cociente que está aquí, de esta función. Pero esta derivada es una suma. Y una función potencia y aquí hay una función constante. La derivada de x cuadrado, como es una función potencia, es 2. Y la de una constante es 0. Como es 0, pues no se pone. Y entre paréntesis vamos a multiplicar por la función g, que es x cuadrado menos 1. Ahora, menos la función f al cuadrado más 1 por la derivada de la función g. Lo mismo, tengo una función cuadrada y tengo una función constante. Eso sería 2x y la derivada de una constante de 0. Hasta ahí. Entre el cuadrado de la función g. Ahí está. Entonces, bien, miren lo que vamos a hacer para que entendamos. 2x multiplica a x cuadrado y también multiplica a 1. 2x multiplica aquí a x cuadrado y 2x también multiplica a 1. Entonces, al hacer eso, ¿sí?, vamos a obtener lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener? 2x por x cuadrado, 2. X por x me da x al cubo. Menos 2 por menos 1 me da 2. Como no tiene parte literal, pongo la misma, que en este caso es x. Menos. Este menos que está aquí me va a alterar todo el producto que hay acá. 2x por x cuadrado me da 2x al cubo. Más 2x por 1 me da 2x. Sobre la misma expresión que tengo ahí. X cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Esto que está aquí es h'. Sí, la derivada de ese cociente. Ahora, h' que va a ser igual. Oiga, el denominador queda igual porque no va a cambiar. Queda aquí x cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Pero arriba sí va a cambiar. Vamos a ponerlo así de la forma. 2x a la 3 menos 2x. Vamos a ponerlo con otro color, lo que va a alterar el signo para que vean lo que se va a hacer. Menos por más da menos. Y me queda menos 2x al cubo. Menos por más da menos, me queda 2x. Si bien vemos, se los pongo en rojo o en otro color para distinguir lo que voy a hacer. Términos semejantes, 2x a la 3 y 2x a la 3. Pero como tienen signos diferentes, estos se van a cancelar. A diferencia de 2x y 2x acá, tienen el mismo signo, menos delante. Están precedidos del signo menos. Como tienen igual signo, se suman y se deja el mismo signo que tienen en común. En este caso, el mismo signo pues es el menos. Me queda 4x sobre x cuadrado menos 1 toda la 2. Y ese que está ahí es la derivada de dicha función. ¿Algún problema hasta allí?
¿Tienen algún problema? No, señor. No, señor. ¿Entendido? ¿Está ahí todo? Sí, profe, ya estoy entendiendo un poquito más. Ok, aprendí. Excelente. Listo. Vamos con una técnica muy utilizada en el cálculo y es la regla de la cadena. ¿En qué consiste esto? La regla de la cadena esta es la composición de dos funciones. Es decir, f compuesta g de x. Y la derivada con respecto a x de f compuesto g de x es lo siguiente. Es decir, una función dependiendo de otra función. ¿Cómo yo derivo esa función? Entonces va a ser lo siguiente. Es la derivada de la función interna. Función interna es g de x, prima de x, por la derivada de la función externa, que es f de g de x. Bien, eso es lo que uno llama regla de la cadena. Eso es lo que está explícito, en otras palabras, acá. Eso. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener nosotros? Que si yo tengo dada la función, por ejemplo, h de x igual, digamos aquí, x a la 3 menos 1, todo a la 4. Esta función que está aquí tiene una composición de dos funciones. La primera función, que es f de x, tiene que ser igual a ¿quién? A x a la 4. Y nuestra segunda función, que es g de x, es igual a ¿quién? A x a la 3 menos 1. Ahora, la derivada de h de x, ¿a qué es igual? A la derivada de ¿quién? De g. ¿Pero quién es g? X al cubo menos 1. Esto que está aquí es una función constante. La derivada de 0. Y esto que está aquí es una función potencia. X a la 3, cuya derivada es 3x a la 2. Ahora, esto lo voy a multiplicar por la derivada de f con respecto a quién? A g. ¿Cuál es la derivada de f? Sería 4, ¿sí? Como con respecto a g, no voy a poner ahora x, sino a g. X al cubo menos 1. Y si a 4 le quito 1, me queda 3. ¿Eh? Y ahí queda. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Entonces aquí tengo esto. 12 x a la 2 por x a la 3 menos 1, todo al cubo. Entonces, esta que está aquí es la derivada con respecto a esa función de h con respecto a ¿quién? A x, usando la regla de la cadena. Y ya manejando todas estas expresiones,
ejemplo, que ustedes pueden dominar un poco lo que es el cálculo diferencial. Bien, hay unas funciones que son muy especiales, que son de uso, digamos, que diario en el mundo de la aplicación. En este mundo, pues, nosotros encontramos lo que son las derivadas trascendentes o trascendentales. ¿Estas funciones en qué consisten? ¿Cuáles son estas funciones? Una función logaritmos, la función exponencial, la función trigonométrica. Y estas funciones, pues también nosotros podemos derivarlas, podemos usarlas. Por ejemplo, lo que es la función logarítmica y la función exponencial se usan, por ejemplo, para modelar el crecimiento o la variación del crecimiento de una población de ranas, de una población de bacterias, de un tipo de virus. Esa función exponencial nos va a ser muy útil, muy útil. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, creció de forma exponencial la economía de tal X país. Entonces, esa variación o esa expresión con la cual están modelando el crecimiento económico de dicho país es con una función exponencial. Los más usados, pues, las funciones exponenciales, digamos que se definen las funciones exponenciales de la forma f de x igual a la x, donde a es diferente de 1 y ese a es mayor que 0. Y esto se cumple, digamos que siempre y cuando bien. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bien. También tenemos lo que uno llama función exponencial natural, que se escribe de esta forma. También tenemos, digamos que ese número que está ahí, que acompaña esa e que ustedes ven ahí, es el número de Euler, pero esa función se llama la función exponencial. Esa función exponencial tiene su derivada. Ustedes se preguntarán cómo se deriva. ¿Alguno de los que están aquí sabe derivar? No, profe. ¿No tienen idea? No, señor. Ok. ¿Nadie más tiene conocimiento? No, profe. Ok.
Bien. La derivada de estas funciones, también tenemos la función logaritmo, aquí aparece. Digamos que f de x logaritmo en base a x. Siempre a debe ser diferente de 1 y aquí a debe ser mayor que 0, diferente de 0. Sí, vamos a ponerlo así. Y vamos a tener también que esto es f de x igual a el logaritmo natural de x. Las derivadas de estas funciones, por ejemplo, acá, f' de x, va a ser igual a la derivada, va a ser igual a la x por el logaritmo natural de la base por la derivada, ¿sí? Digamos que el exponente que está aquí o de la función que está aquí, en este caso la derivada de x. ¿Sí? Ahora, la derivada de esta función es la misma función, es decir, g a la x. Pero aquí uno siempre lo que hace es, digamos que en vez de poner la g a la x, muchos textos trabajan, muchos libros trabajan con e a la u de x. Digamos que en este caso la toman así, u de x, para representarla como si fuese u de x lo que esté en el exponente de una función. Y aquí poníamos la derivada de u de x. ¿Sí? Esto es la derivada de una función exponencial. Lo mismo con la función logarítmica. ¿Cómo sería con la función logarítmica? Sería parecida. Entonces, para la función logarítmica, que es esta que está aquí, la derivada, digamos, para que la vea un poquito más u de x, entonces vamos a tener f de x prima, a que es igual a u prima de x sobre u de x por el logaritmo natural de la base. Esas son técnicas que ya están expresadas. Ahora, la derivada del logaritmo que ustedes ven aquí, tiene una derivada. Digamos que si yo llamo a esta expresión u de x, su derivada va a ser prima de x sobre u de x. Esa es la derivada del logaritmo natural. Ejemplos. Vamos a poner un ejemplo acá. F de x igual a la 3x. Y vamos a poner aquí f de x igual a e a la x al cuadrado. Derivada de la primera función. Aplico la técnica que está acá. Entonces me queda que esto es f' de x igual, por ejemplo, a la 3x por el logaritmo natural de quién. Bueno, aquí hay un error, vamos a ponerlo mejor así. Vamos a poner 2 para que se vea mejor con números. Por el logaritmo de 2 por la derivada de 3x, que es 3. Entonces, en este orden, la derivada de esta función es 3 veces el logaritmo de 2 por 2 a la 3x. Listo. Esa es la derivada
de esta función. Ahora la derivada de esta función, ¿quién viene siendo u? X a la 2. Entonces esta es la derivada de f' de x es igual a 2x por e a la x a la 2. Esta es la derivada. Y así de sencillo es derivar con esas funciones trascendentales. Entonces, bien, ¿alguno tiene dudas hasta ahí hasta el momento? No, No, señor. No, profe. le queda a uno como, entre comillas, claro, ¿cierto? Pero sí pienso que es muy practicar para rayar. ¿Cómo? No lo escuché bien. Que con el ejemplo pues que usted le da a uno, pues siempre queda uno como más claro en algunas cosas, ¿cierto? Pero sí pienso que es como más de práctica y de uno empezar a rayar. Correcto, muy bien. Así es. Más que todo esto es de práctica. Bien, vamos a borrar. Bien. Vamos a poner aquí, se bajó el zoom. Excelente, vamos a... Y tenemos ahora un concepto de integración. Cuéntenme ustedes qué es la integral para ustedes. ¿Qué es una integral? ¿Qué es eso? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de integral? Cuéntenme. ¿Escuchan? No, profe, ni idea. ¿Seguros? ¿Quién más de acá? ¿Quién más de acá sabe qué es una integral? Profe, será como representar una gráfica. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hay ideas. Piensen, digan, ¿qué creen? ¿Qué creen que es eso de integral? Pues, profe, yo aquí rebobinando un poquito, no es una Ajá. operación que va inversa o inversa o contraria a la derivación. Pues Ajá. no. Bien. Cuando dicen encontrar la derivación, ¿qué cree uno cuando hablan así?
que ya bueno, hablábamos ahorita de dependiente, iría en la parte de abajo de la gráfica. El área bajo una curva, pues no sé. Correcto. ¿Qué más? ¿Quién más da un aporte? ¿Listo? ¿Nadie más? Bien, hablemos de una antiderivada. Un ejemplo. Nosotros hablemos de una antiderivada. Hablemos de una primitiva general. ¿Qué es eso? De primitiva general. Un ejemplo. Me dicen si están viendo mi cámara. ¿Sí la ven? Por ejemplo, al inicio yo decía derivada con respecto a d de x. Veamos. De una función era 2x. ¿Sí o no? Sí, señor. Siempre lo decíamos, ¿sí o no? Entonces vamos a decir, hay una cuestión que dice d de y sobre d de x, que representa lo mismo, es igual a 2x. Entonces decíamos nosotros, d de y es igual a 2 por x por d de x. Y cuando nosotros aplicamos la integral de ambos lados, quedaba esto. O queda eso. Pero ¿a qué es igual esa integral? Es igual a una función primitiva que tiene potencia 2 más una constante. Todas esas primitivas que están aquí son o se pueden encontrar siendo la derivada de esta función. Entonces, esta es la antiderivada de esta función. Sí, antes de derivarla, es esta función que está aquí. ¿Qué es la integral? Es la antiderivada de una función. Pocas palabras. Pues miramos otra cosa para cómo la vamos a usar. Entonces, bien, ¿por qué es eso? Si usted toma, por ejemplo, x cuadrado más c y toma que eso es y, yo digo y' de esto va a ser 2x y la derivada de c es 0. Entonces queda 2x, que es la derivada que está aquí. Esa es esta que está aquí.
¿Sí ven? Entonces, por eso uno dice que es la primitiva. ¿Qué está haciendo uno con la integral? Encontrando la función primitiva de la función que está aquí. De esta función que está aquí. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes y igual a la integral, por ejemplo, de 4x a la 2. Voy a poner aquí. De 4x a la 3 por d de x. ¿A qué va a ser igual ella? Dígame. Tiene que ser igual a x a la 4 más, es decir, toda esa familia que está ahí de primitivas. Entonces, miren, eso es lo intuitivo o lo inicial para hablar de lo que es la derivada. Entonces, perdón, la integral. Entonces vamos a mirar algo acá, curioso, que decía la compañera. Tengo, por ejemplo, una función. ¿Cómo se llama la función? Y igual f de x. Y ahí me piden, por ejemplo, estudiar esta función. Quiero hallar el área de esta función bajo esta curva, todo este espacio. Pero lo primero que uno hace es, ¿cómo uno halla el área de una figura? A ver. Extraña así, ¿cómo se les ocurriría hallar una figura o el área de una figura extraña de esa forma? ¿Quién me dice? ¿Nadie me dice? Bien, supongamos, por ejemplo, primero lo que hay que hacer es definir unos intervalos. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el área de esta figura hasta estos intervalos, en este intervalo, lo primero que voy a hacer es ir haciendo aproximaciones por figuras geométricas como lo son los rectángulos. ¿Sí? Definiendo una altura y un ancho. Es nuestra primera figura geométrica que nosotros podemos usar, lo que son los rectángulos. Entonces miren, luego, todas estas áreas que nos dan esos rectángulos que están aquí, todas estas áreas, que nos dan estos rectángulos que están aquí, nos aproximan al área de la figura que está allá abajo. ¿Sí? De esa forma podemos hallar el área de una región bajo una curva. Pero fíjense que aquí se pierden unos espacios. Entonces quiere decir que ese área no es el área total, sino un área aproximada, o un área aproximada al área de esta área. Y ese área va a ser igual a la sumatoria, ojo, esa área total va a ser igual a la sumatoria
desde igual 1 hasta n, si es necesario que saquen los cuadros, por, ojo, el área de cada uno. El área aquí va a ser el producto, ¿sí o no? El alto por la base, como uno lo define en ese caso. Entonces miren que para eso nos va a servir mucho la integral. La integral también es una ayuda para calcular áreas bajo curvas. Entonces, bien, vámonos para no alargarnos tanto. Vamos un poquito acá. Y era donde quería llegar. Cálculo de área y volumen de sólidos regulares. Por ejemplo, si ustedes están viendo este cilindro que está acá. Este cilindro está compuesto, miren, si yo lo abro, va a estar compuesto por un rectángulo y 2 circunferencias. ¿Cierto? Cada una de estas circunferencias que están aquí tienen un radio y ese rectángulo, por ejemplo, que está aquí, va a tener, por ejemplo, una altura h y un diámetro vamos a tener que es 2pi por radio. Entonces, bien, como hay 2 circunferencias y el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, que también tiene pi por radio al cuadrado. Entonces, el área de ese cilindro, ¿cómo lo vamos a ver? Tiene que ser la suma de estas dos áreas. Entonces tengo, el área de aquí es, este es el largo, la longitud es 2pi por r y el alto es h. Entonces tenía el área del rectángulo más el área de las circunferencias, ¿cierto? Ese sería el área del cilindro, total del cilindro. Ese cilindro. Entonces, la expresión, como ya ustedes saben hallar esas expresiones, va a ser, que es lo que yo les decía en la casa de chocolate. Como ya yo tengo las expresiones, al sumar acá, no lo dejo expresado como A1, A2, sino las expresiones algebraicas estas que están aquí. Entonces, lo que hago es sumar. Como tengo 2 circunferencias, voy a poner también el área de rectángulo, que es 2pi por h, más el área de la circunferencia. Como tengo 2 que son iguales, 2pi por r cuadrado. Ahora, ¿qué se repite acá? El 2pi por r, que también está 2pi por r, pero cuadrado, quiere decir que queda una r. Entonces me queda que esto es 2pi por r más h por r. Por eso el área total de ese cilindro va a ser con esta expresión, que es la que nos dice acá. Ahora, el volumen del cilindro va a ser esta altura por el área de la base. Pero como el área de la base es una circunferencia, entonces va a ser que el volumen va a ser igual al área de la base por la altura. Es decir, pi por r cuadrado por h. Este es el volumen de un cilindro. Ahora, una esfera. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta esfera y ella está, por ejemplo, es un sólido en 3 dimensiones. Z, Y y X. Esas son las dimensiones de esas circunferencias. Ahora, cuando yo tengo mi circunferencia, ¿cierto? Esta circunferencia tiene una circunferencia ahí.
tiene otra circunferencia aquí, tiene otra circunferencia aquí y tiene otra circunferencia aquí. ¿Cuántas circunferencias hay? Hay 4. Entonces el área va a ser 4. ¿Y el área de una circunferencia cuál es? Pi por r al cuadrado. Entonces el área de la circunferencia o de la superficie va a ser 4 veces pi por r al cuadrado. Ahora, el volumen de la circunferencia para encontrarlo, o perdón, de la esfera para encontrarlo, ya estamos hablando nosotros de integrales triple. Entonces, nosotros lo que hacemos es reducirles a esta expresión, ¿sí? Y el volumen va a ser igual a 4/3 el volumen de pi por r al cubo. Con esa expresión encontramos dicha volumen. Estas figuras son sólidos regulares. ¿Qué quiere decir que son sólidos regulares? Que sus caras están compuestas por figuras planas o polígonos. Un sólido es irregular si no se cumplen estas condiciones. Es decir, que sus caras no son polígonos. Entonces, para hallar el volumen de un sólido irregular, pues lo que hacemos nosotros es usar estas expresiones, sólido regular. Usar las expresiones o el algoritmo, que son las técnicas de cómo encontrarlos, ¿sí? Esta forma de encontrarlos, usando sus fórmulas. Pero cuando ya estamos hablando de un sólido irregular, por ejemplo, una piedra que no tiene forma y que esas formas no se pueden escribir o se pueden separar como figuras, digamos, polígonos o figuras planas, entonces ya se usan varios procesos. Por ejemplo, el proceso de Arquímedes, ¿sí? De que nos habla de que tomamos un sólido, una piedra, si queremos hallar el volumen de un tornillo, si queremos hallar el volumen de una piedra, entonces lo que uno hace es tomar un recipiente con agua, medir, ya sea en centímetros cúbicos, mililitros o litros, la cantidad de agua inicial, sumergir la piedra y nuevamente medir la cantidad de agua cuando ya la piedra está sumergida. Esa diferencia de esas dos medidas me da aproximadamente el volumen de ese sólido irregular. De esa forma lo podemos calcular. Otra es usando el método integral, como les decía al inicio. Usamos integrales ya para hallar sólidos, revolución, poniéndolos a girar los sólidos, que se forman sólidos por casquetes. Entonces, de esa forma, con esa técnica podemos hallar los volúmenes de los distintos sólidos. Bien. El cono. Digamos que el cono vamos a hablar de, ustedes ven una L aquí y pues acá ven una H y aquí ven una L. Ustedes se preguntarán qué es esa L, qué es esa H. Bien. La H es la altura del cono. Digamos que ese cono siempre va a tener algo así. En la base del cono, como digamos que vamos a hacerlo mirando aquí, vamos a borrar para que lo vean bien y comprendan un poco lo que les quiero decir. Por ejemplo, miren,
tenemos un cono. Este cono va a tener una altura. Esta altura es h. Y esta base, como es una circunferencia, tiene lo que es aquí un radio. Entonces, consideremos lo siguiente. L, que es la generatriz. Ese L que está ahí. Entonces, para hallar el área, nosotros lo que hacemos es, tomar la B que se forma en el cono, y la circunferencia que está en la base. Vamos a mirar aquí así, algo así, angulado. Listo. Este arco que salía ahí, sale bien aquí. 2pi por r. Y tenemos que esto es L, que es la generatriz. Y aquí está radio. El área aquí es 2pi por r al cuadrado. Bien. Y acá vamos a tener que dicha área va a ser el producto de ¿quién? De 2pi por r por la generatriz. Entonces, el área del cono va a ser 2pi r por L más R. Ese es el área. Mientras que el volumen es el área de la base, un tercio del área de la base. Ojo. Por la altura. ¿Cuál es el área de la base? Oye, el área de la base es pi por r a la 2, por la altura. Y con este encontramos el volumen de ¿quién? De lo que uno llama el cono, que es un sólido ¿qué? Regular. Ojo, regular. ¿Regular qué es? Regular es que se puedan, sus caras de esos sólidos son polígonos o figuras geométricas planas, para que lo entiendan así. Si no tienes esa forma, estamos hablando de un sólido irregular, como lo son la piedra, tornillo, etcétera, etcétera. Estos son unos ejercicios. Pues, por ejemplo, calcular el volumen de un cilindro. Cuyo radio es 3 y cuya altura es 5. Entonces, como el radio es 3, entonces tenemos que el volumen es igual a el área de la base, que es ¿quién? Pi por 3 a la 2 por la altura, que es 5 ¿qué? Centímetros. Bueno, acá son 3 centímetros, también vamos a poner la unidad, porque las unidades son necesarias según nuestro sistema de unidades. Sería por 5 ¿qué? Centímetros. Aquí 3 a la 2 es 9, entonces tengo V es igual a 9 pi centímetros cuadrados por 5 centímetros cuadrados. Entonces aquí me queda 9 por 5. ¿Cuánto es 9 por 5? 45. 45 pi centímetros cúbicos. Este es el volumen de nuestro cilindro, cuya altura es 5 y cuyo radio es 3. Ahora, el área de la superficie de una esfera de radio 6 centímetros. ¿Cómo se halla el área de una esfera? A ver, el área de la esfera, la superficie es 4 veces pi por r al cuadrado. Entonces 4 por pi, el radio vale ¿cuánto? 6 centímetros. Al cuadrado, esto es lo mismo que decir 6 al cuadrado es 36. Entonces me queda 4
pi por 36 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánto es 36 por 4? $144. 144 Sí, señor. pi, ¿por qué? Por centímetros cuadrados. Esto es el área. Miren la diferencia de las unidades de medida. A veces cometemos el error. Área, unidades cuadradas. Volumen, unidades cúbicas. Entonces, bien, aquí tenemos unos pequeños ejercicios y una muestra. Esta es quizás nuestra última evidencia, nuestra última clase como evidencias. Pero sé que pueden tener dificultad. Voy a ver en el discurso el próximo viernes. Hacemos otro encuentro, pero ya ese encuentro como para aclarar dudas que aún tengan con el desarrollo de las 3 evidencias, del planteamiento de una ecuación, del video sustentación y de la siguiente actividad que vamos a realizar. Vamos a compartir por aquí, vamos a compartir para que logren ver. Vamos a ver toda la pantalla y me dicen si ven ya mi imagen. A ver. ¿Sí ven mi imagen? No, señor. No, señor. Profe, Profe, ya sí se ve. ¿Ahora sí lo están viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, bien. Digamos que nos toca hacer la actividad de aprendizaje, donde debemos crear un algoritmo para sintetizar el cálculo del perímetros, área y volumen de la figura plana. De sólidos irregulares. Ya sabemos cuáles son los sólidos, los que hemos visto, los básicos. El cilindro, la esfera, el cono, el paralelepípedo, que esas fórmulas las podemos encontrar en usando nuestras herramientas ofimáticas. Por ejemplo, en Google. Digamos que vamos a hacer dicho algoritmo. Entonces, hay una serie de recomendaciones. Debemos consultar sobre las figuras geométricas y sus fórmulas, tanto como para el área, para el volumen y para el perímetro. Entonces, usted va a organizarlo, usted lo puede hacerlo en una libro de Excel o lo puede hacer utilizando
Python, Java, la forma en cómo hacerlo utilizando pues un algoritmo normal, dándole indicaciones, inicio, variable tal, para el cálculo de, de un cilindro, utilizar por ejemplo el radio y la altura y la fórmula tal. Eso se le puede dar. Ahora, ¿qué me gustaría? Y aquí lo piden. Después de tener toda la información completa del diseño de su algoritmo, es decir, hágalo en la tabla de Excel o lo puede hacer en los medios que les he dicho. Piensen en una pregunta, y es, ¿qué método utilizarían para calcular el volumen de un sólido irregular? Ya puede ser usando el principio de Arquímedes, que ese es el más común, o usando la técnica con la fórmula de integración. Entonces, realice esta explicación donde explique la solución del problema dado. Ojo, teniendo todo en cuenta los incisos. Para la entrega, la evidencia debe tener una introducción, el planteamiento del problema, la información recolectada, ya sea y el algoritmo diseñado. Ojo, unas conclusiones. Cuando hablamos de diseño, lo vamos a hacer incluyendo el proceso, cómo se hace, cuál es la fórmula y cómo lo pueden expresar. Tienen que tener en cuenta todo esto. Sé que de pronto en internet lo consigan resuelto, pero no es la idea. La idea es que lo hagan. Entonces, teniendo en cuenta los lineamientos, formato debe ser en PDF, no me lo manden en Word, PDF. Soy muy estricto con esa forma también a la hora de calificar. Entonces, bien, aprendices, no les quito más de su valioso tiempo. Tengan un feliz descanso, una feliz noche. Nos vemos en Profe, la próxima. Sí, señorita, le yo te, escucho. yo te quiero hacer una pregunta. Yo, yo te monté el trabajo de la casa de chocolate y tú me lo comentaste. Es que lo monté en una... ¿Me equivoqué de evidencia o qué? Debería nuevamente mirar, Paola, para ver qué comentario te hice. Por lo general, Ah, cuando hago el comentario, a veces es, por ejemplo, hacen el planteamiento bien, pero le dan valores a las aristas de la casa de chocolate, lo cual no es lo que nos están preguntando. Cuando nosotros nos dicen plantear, es solamente dejar expresado, no dar valores, porque ya es como que encontrar el valor o el valor numérico de el área de la casa. Entonces no nos están diciendo encuentre el valor numérico del área de la casa, nos están diciendo es plantee una ecuación que modele o haga una simulación de cómo sería para obtener el valor real aproximado de esa casa, ¿sí? Del área de esa casa. Esto lo que deja ese escrito es la expresión. ¿Y cómo se calcula la expresión? Usando nuestro ingenio geométrico. Nosotros tomamos la casa, separamos la casa, abrimos la casa y bueno, mira, salen 4 cuadrados, salen 2 rectángulos que están en el techo, la chimenea son rectángulos, sí. las escaleras son rectangulares, entonces con esos yo le doy a las aristas, le doy una expresión, por ejemplo, una variable que yo quiera, X, Y, Z, y los resultados que vayan escribiendo es lo que yo voy a plasmar, solamente dejarlo plasmado. Bueno, señor, muchísimas gracias. Correcto. Entonces, por eso les digo, sé que tienen mucha actividad, tienen muchas cosas, porque tienen que rendir a las otras. Entonces, siempre lo que hago después que termino las actividades con ustedes, hago 1 o 2 sesiones más para aclarar dudas. Ahí comparto nuevamente las dudas con ustedes y les voy resolviendo las dudas y así ustedes pueden mejorar sus entregas. ¿Vale? Profe, yo tenía pues para pedirle un favor. Lo que pasa es que usted me pidió que corrigiera algo en la casa de chocolate. Yo ya hice la Sí, corrección, señorita.
ingreso pues para volver a subir la evidencia, pero pues no está como abierto todavía. Sí, correcto. Ya les genero más intentos para que les aparezca habilitado, ¿bien? Esto Ok, solamente profe. viene codificada con un intento, entonces ya les corregí, ahora tengo que generarle más intentos para que la puedan subir con más facilidad, ¿ok? Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, podemos ir a descansar. Cuídense. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz